Bueno, familia, muy buenas noches. Estamos entonces en el segundo día de nuestra fiesta de panes sin levadura. Y vamos entonces a tomar una reflexión de la palabra de Dios, por supuesto, para que sea nuestro alimento, nuestra parte de nuestra formación en este tiempo. Oremos para que el Señor prepare nuestra mente, nuestro corazón. Digámosle, Padre, te doy gracias porque puedo tomar conciencia de la importancia que tienen estas fiestas solemnes, estos tiempos especiales que tú marcaste para que como pueblo tuyo andemos en tu voluntad. Te quiero dar gracias, Señor, porque pones en mí así el querer como el hacer, porque de pronto la curiosidad, de pronto simplemente eh, el querer conocer algo nuevo me ha traído a este grupo, me ha traído, Señor, con estas personas y quiero profundizar en ello. Dígale, Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos da el discernimiento, tú eres quien nos haces entender las cosas. Por eso en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, nos disponemos para tomar la enseñanza y la porción de este día, de este segundo día, de este tiempo de los panes sin levadura. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces hablemos hoy de la fiesta como tal, de la Santa Convocatoria que se ha denominado Panes sin Levadura. Y este tema lo he titulado Una vida sin levadura. En el estudio pasado vimos que Pesaj, o sea, la Pascua, es un presagio que apunta al Mesías Jesucristo. Eh, Así como lo que Él es dentro de ese contexto de Pascua, el Cordero inmolado cuya sangre nos limpió del pecado. Cuando leemos la Biblia, en especial sobre las fiestas solemnes, realmente estamos leyendo sobre Jesús y sobre una forma diferente de vivir. O sea, nuestra reacción o nuestra respuesta. ¿A qué? Al entendimiento del plan de Dios y a Jesucristo como el eje central del plan de Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, Jesús es nuestro pan, ya que con su sacrificio tomó la levadura de este mundo sobre sí mismo y nos ha limpiado de la levadura del pecado. De esa manera, Él nos otorga la vida eterna. Y miremos lo que dice Juan 6:53 para sustentar esto. Dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Esta es la versión, la nueva traducción viviente de Juan 6:53. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Entonces, la fiesta de panes sin levadura es un recordatorio de que debemos reconocer y sacar de nuestro corazón toda aquella levadura o pecado que nos aleja de la voluntad de Dios, del plan de Dios, ¿cierto? Así que vamos a aprender esta noche, vamos a empezar a discernir el significado de esta fiesta.
Por ahora, pues esta porción de Juan 6:53 nos deja claro que esta asociación de Jesucristo con el pan de vida no es una deducción humana, es una lectura específica, textual, y está manifestado allí en el Evangelio según San Juan y también está en Mateo, en Lucas, en otras porciones. En más de un lugar en la palabra de Dios nos hace referencia a que Él es el yo soy, ¿sí? Y ese yo soy también tiene su connotación, que es el nombre del Dios verdadero. Recuerden, cuando Moisés le dice al Señor, bueno, yo voy a ir a decirles al pueblo que Dios los va a sacar y que entonces que se preparen, que Él nos va a librar y me van a decir, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es su nombre? Y que le dijo el Señor, yo soy el que soy, ¿cierto? Entonces el gran yo soy, el Dios soberano, mire cómo en esa unidad, en esa unidad vital, el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan verdadero que desciende del cielo. De manera que esto habla de la divinidad del Señor Jesucristo y habla de la conexión entre nosotros y el Padre eterno, el gran yo soy, por medio de Jesucristo, el pan que descendió del cielo. El que coma, el que se alimente, el que convierta ese pan en parte de su cuerpo, pues no morirá. Como ocurrió, dice aquí la referencia en el verso 58, como les ocurrió a sus antepasados que comieron el maná, que también pues fue un alimento que descendió del cielo, y sin embargo que ellos murieron, ¿cierto? Pero este pan que se nos ofrece a nosotros es para vida eterna. Y eso debe tener un significado importante, hijitos de Dios, más allá de que eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero nos estamos alimentando del pan y todo ese tema de la levadura pues tiene que ver precisamente con el grado de compromiso que tenemos respecto de alimentarnos, de tomar, de comer el pan y beber la sangre, comer la carne, comer el cuerpo del sacrificio perfecto y usar su sangre como sello, tomarla como el sello del pacto en ese sacrificio perfecto, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo. La fiesta de panes sin levadura es un recordatorio de que debemos reconocer y sacar de nuestro corazón toda aquella levadura o pecado que nos aleja de esa voluntad perfecta de Dios. Así que vamos a aprender el significado de esta fiesta. El origen de panes sin levadura lo encontramos en el libro del Éxodo, ¿cierto? Vamos a ir a Éxodo 12, y específicamente al verso 15. Leemos que el pueblo hebreo fue liberado después de que se desencadenaron o que el Señor mandó 10 plagas sobre Egipto a manera de juicio, ¿cierto? No fue un castigo, fue juicio. Eso hay que tenerlo claro. Nuestro Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios perverso, es un Dios de justicia. Y lo que ocurrió y la razón por la cual vinieron las plagas es porque Él dijo, haré justicia sobre todos los dioses de Egipto. Y eso ya lo vimos en el tema de introducción a Pascua, ¿cierto? Entonces, como juicio, ¿por qué? Por la dureza del corazón de Faraón, ¿cierto? La última plaga consistió en la muerte de los primogénitos. Dios le ordena a los hebreos sacrificar, al pueblo de Israel, sacrificar un cordero y colocar su sangre en los dinteles de las puertas. Esta acción representa un pacto. Recuerden, hijitos de Dios, esa acción ya lo estudiamos, ya lo vimos, ¿cierto? Lo vimos incluso desde el Génesis, una porción de Abraham. El Señor mostrándole la visión de pacto conforme a la cultura del pueblo hebreo. Esta acción representa un pacto de confianza. Con esto, Dios, el Shaddai es uno de los nombres nombres con los que conocemos a nuestro Dios, que significa el protector, ¿cierto? Entonces, con este
pacto de confianza por medio de la sangre del sacrificio que les estaba siendo ordenada e instituida. El Señor se manifiesta como el Shaddai, como el protector, y los guarda, los protege de la muerte, los libra de ese momento de juicio que tenía que venir, ¿cierto? Y de paso, pues obra, quita la esclavitud de su pueblo de manos de Egipto. También les ordenó que por 7 días, a partir de su liberación, comieran panes sin levadura. Era lo que les comentaba tal vez ayer. Al comienzo, pues uno dice, ok, voy a celebrar la Pascua, voy a buscar la fecha, la fuente, y celebro la Pascua. Y se acabó, ¿cierto? Y se acabó porque pues uno no quiere ir más allá. Pero resulta que Pascua y panes sin levadura son una sola celebración. De hecho, son una sola fiesta. Entonces, cuando uno se queda solamente en el primero, es como el que asiste a la fiesta, va, saluda, se toma la fotico, pero no se queda al pastel, sino que se va tan pronto, al ratico de haber llegado, inmediatamente se va. ¿Ok? Entonces, no podemos ver separadas, y eso lo vemos en Éxodo 12:15. Dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día de la fiesta, quiten de su casa todo rastro de levadura. Importante este tema. Hoy vamos a ver el concepto de casa y el sentido de quitar levadura y sacar levadura de casa. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días de festival, vamos a ver el 7, el sentido del 7, quedará excluido de la comunidad de Israel. ¿Ok? Interesante. 7, levadura, casa. Casa, levadura, 7. Exclusión. Muy bien, ahí vamos viendo los elementos. El primer día del festival o la fiesta, y también el séptimo, o sea, el comienzo y el final, dice aquí en Éxodo que se está estableciendo esto como una ley, ¿cierto? Aquí se está proclamando una ley. Dice que es el primero y el último día, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de sus alimentos. Esto es un Shabbat. Acuérdense que hemos aprendido que Shabbat no significa sábado, no es sábado en hebreo. Shabbat significa tiempo apartado para el Señor, para exaltar a Dios, para servirle a Dios, para entrar en comunión con Dios. Y es un día en el que, por definición bíblica, no se debería hacer trabajo secular, no se debería hacer ninguna labor que distraiga o que desconcentre. De manera que al observar esta fiesta, para el año siguiente, o quizás para el siguiente, conforme vayamos creciendo en nuestra revelación y nuestra comunión con este tema de obediencia, pues quizá para nosotros sea suficientemente poderoso y tomemos la decisión de pedir esos días, de buscar la forma y programarnos para no tener que trabajar esos días, para dedicárselos al Señor, por supuesto, porque es el primer día de Pesaj, de panes sin levadura, y el séptimo día. ¿Ok? Bueno, es así como el Señor lo estableció. No le podríamos discutir que por qué tanto, Señor, por qué no fueron 5, por qué no apenas 3, ¿cierto? Y de paso, pues, uno le daría la idea al Señor, no, venga, hagámoslo 3 días, y de paso, pues, como celebramos el sacrificio, pues, hagámoslo de 3 días y celebramos la resurrección, ¿cierto? Porque así somos. Pero la palabra de Dios dice 7. Entonces, durante 7 días después de que el pueblo de Israel, los hebreos, salieron de Egipto, ellos siguieron comiendo y cocinando sus panes sin levadura como a manera de su sustento. No tenían nada más que comer. Entonces ellos preparaban su pan sin levadura. ¿Qué dice Éxodo 12,
ahí mismo, pero más adelante, 39, verso 39, hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El proceso de fermentación que hace que el pan se leude requiere un tiempo corto, por lo que cocinar panes sin levadura se volvió un indicador o una evidencia de que los hebreos, de que el pueblo de Dios habían salido apresuradamente de Egipto, ¿cierto? Esto se convierte en un símbolo, y ese símbolo pues es lo que nosotros digamos que tomamos en este momento. Recuerden que todo lo que vemos que ocurrió en el pasado es sombra, señal, presagio de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir, porque todo está dentro del plan de Dios, ¿de acuerdo? Esa es ir abriendo nuestro corazón, ir abriendo nuestra mente a lo que es tener la visión del reino, la visión del plan completo de Dios. Inicialmente, comer sin leudar fue una necesidad para el pueblo, porque estaban en el desierto y no habían traído levadura. Y duró una semana. Y este evento se volvió un prototipo de la conmemoración de los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, lo que ocurrió tan pronto salieron de la esclavitud fue, pues el único alimento que tenemos es sin levadura. Y eso tiene muchísimo sentido. Vamos a seguir estudiando. Porque recuerden que nosotros somos esclavos o éramos esclavos de el pecado. Y cuando salimos de esa esclavitud, cuando aceptamos la libertad en Cristo Jesús, ¿a dónde entramos? Entramos en un desierto y entramos en un tiempo en el que tenemos que apartarnos de toda contaminación, que es la levadura. Sigamos estudiando. ¿Cuándo se celebra entonces la fiesta de panes sin levadura? Y para eso tenemos que ir entonces a Levítico. El libro de Levítico, que es uno de los libros que pues, el sincretismo romano nos ha querido decir que eso no hay que leerlo porque eso está totalmente desfasado, eso no tiene sentido para nosotros como cristianos. El cristiano ya no necesita eso, todo eso quedó abolido con el nuevo pacto. Bueno, sincretismo romano, estrategia de control, de manipulación. Allí vamos aprendiendo. Levíticos 23:6 dice: al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Está clarísimo. Ahí está, en Levítico. Esta fiesta, en honor al Señor, continúa por 7 días. En honor al Señor, ¿sí ves? Por eso también está establecido como ley que el primero y el último día sean santa convocatoria, sean días especiales para Dios, sean Shabbat. ¿Ok? Si esta fiesta de los panes sin levaduras cae dentro del calendario y el sábado queda, por ejemplo, comienza un miércoles. Entonces sería miércoles, jueves, viernes, va en el tercer día. El sábado, ¿cierto? Séptimo día, los estaría yo contando. Shabbat, ¿cierto? Octavo día, se repetiría entonces otro Shabbat. Bueno, no nos vamos a confundir con eso. Lo que les quiero decir es que esto es en honor al Señor y Él debe ser el centro de nuestra atención durante todo este tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar que el Señor sea el centro de nuestra atención todo este tiempo con una respuesta. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? Conocer su voluntad. ¿Para qué? Para poder confiar y para poder obedecer. Entonces, esta fiesta en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. Vamos a seguir aquí adelante para no adelantarme. La fiesta de panes sin levadura inicia después de que el cordero de Pascua, el cordero de Pesach, fue sacrificado. Ese día, al caer la noche, inicia la fiesta de panes sin levadura y se conmemora
con la cena de Pascua, de Pesaj, ¿ok? A partir de ahí comienzan los 7 días de comer los panes sin levadura. Ustedes saben que en el calendario bíblico los días no comienzan en el amanecer, sino que comienzan en el atardecer del día anterior. De manera que el martes que nosotros celebramos la cena del Señor, después de la tarde de ese día, o sea, después de las 6 de la tarde, ya es el primer día de panes sin levadura, ¿ok? Que nosotros pues hicimos la reflexión y el estudio bíblico al día siguiente, que fue nuestro primer día. Y hoy, que ya terminó, porque son en este momento para mí las 9:34, pues ya estoy en el tercer día, ¿correcto? Pero estamos viendo la lectura, el estudio del segundo día. Esto lo digo solo para que vayamos, digamos que entendiendo un poco el tema del calendario bíblico y de la forma como medimos el tiempo por tradición con nuestro calendario gregoriano. Entonces, el número 7, vamos con el concepto de que durante 7 días tendrás que lidiar con el tema de la levadura, sacándola de tu vida. El número 7 en la Biblia es muy especial. 7 en hebreo es Shiva, que es una palabra que viene de una raíz hebrea que es Shabá. Y el significado de esta palabra es estar completo. Significa plenitud, significa que algo se ha cumplido. ¿Ok? Estar completos, estar plenos, quedó cumplido un propósito. Por lo que el significado implica, vamos a entender que estaremos completos cuando la levadura, es decir, el pecado, haya sido sacado de nosotros. ¿Ok? En ese momento estamos completos, estamos plenos. Muy bien. Por eso les decía que no pueden ser 3 días y de paso celebrar la resurrección. Porque el sentido de panes sin levadura tiene que ver más con la preparación de aquel que sale de la esclavitud para algo tremendo que tiene que ocurrir. Pero ya lo veremos en su tiempo. El estado en el que podemos encontrarnos plenos, completos, cumplida el plan de Dios, es cuando la levadura sea totalmente quitada de nosotros. Entonces tenemos que seguir profundizando sobre el tema de levadura y vamos a ir a Levíticos 23:7 para mirar. Aquí en mi versión Nueva Traducción Viviente tiene un titulito que dice La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta todo el pueblo dejará el trabajo habitual. Vimos que es Shabbat, ¿cierto? Día del Señor. Y celebrarán un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El séptimo día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. De manera que son 7 días en los que nuestro enfoque tiene que estar allí, en ofrendar, ofrecer, alabar, obedecer o más bien, identificar dónde está la levadura de mi vida para sacarla. El primero y el último son días santos, son días apartados, días consagrados a Dios. Deuteronomio 16, verso 2 y 3 dice: tu sacrificio de la Pascua debe ser tanto de tu rebaño como de tu manada. ¿Ok? Y deberás sacrificar al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Ojo con esto. El lugar que Él haya designado para que le honremos. ¿Ok? Porque es que hay una parte de una levadura, ¿cierto? Que viene del judaísmo sacerdotal, que dice que pues ya no hay que celebrar estas fiestas porque el lugar donde se hacían las ofrendas era en el templo y como no hay templo, entonces no hay cómo cumplir
al pie de la letra el mandamiento y por lo tanto lo anulan. ¿Ok? Levaduras, ya vamos entendiendo por dónde es que van las levaduras que hacen tanto daño y que hay que sacar. Hay que entender entonces aquí el lugar que Dios ha designado, ¿cierto? Ese nuevo templo que el Señor ha dispuesto para que pues sean presentados, digamos que todas las ofrendas. ¿Estamos? Y ya vamos a ver el versículo más adelante donde nos habla de cuál es la casa, cuál es el templo. Verso 3. Cómelo. ¿Qué? El sacrificio. Junto con pan preparado sin levadura. Mire que todo el tiempo que nos habla de comer la Pascua, comer el pan, para nosotros el pan de vida, el Evangelio y la promesa del Señor Jesucristo, juntamente con el pan sin levadura. No se pueden separar, ¿ok? No se pueden separar. Entonces, pues vamos entendiendo que no nos preparamos solo para la celebración de la Pascua, sino que nos preparamos para la celebración de los panes sin levadura, ¿cierto? Cuyo primer día es la conmemoración de la Cena del Señor, lo que se llama Pascua o Pesaj. Qué bonito ir entendiendo las cosas en su contexto bíblico, ¿cierto? Como el Señor las planteó. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se cambiaron? Sincretismo, ¿cierto? Sincretismo, básicamente mezclas, estrategia del cuerno que tiene una boca que habla grandes cosas, engaño, oscuridad, ¿cierto? Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Mira, para que recordemos toda la vida, ¿cierto? Que salimos de la esclavitud. Y nosotros como pueblo de Dios, pues había un tiempo que nuestra oración decía: Señor, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras rescatado? ¿Cierto? Estaría pues allá metido en ese pozo cenagoso de la esclavitud del pecado, agobiados, afligidos, angustiados, comiendo la amargura, ¿sí? Las hierbas amargas, recuerden, la amargura de la esclavitud. Entonces, Deuteronomio 16, 2 y 3, estos versículos nos muestran, ¿cierto? Nos hacen claridad sobre que es una sola fiesta, que tiene su tiempo, tiene su razón. La definición de levadura es un elemento que hace que una masa o una pasta crezca específicamente por fermentación. En la antigüedad, la levadura, o como se conoce en hebreo con la palabra hametz, era el agente leudante. Más común, consiste en cualquier porción de algún cereal como cebada, trigo, centeno, avena, que entra en contacto con el medio ambiente, con el oxígeno o con agua por un tiempito no muy largo, y entonces se fermenta, es decir, adquiere hongos microscópicos. Y esos hongos producen fermentación, que no es otra cosa que descomposición. En el caso del pan, pues lo hace que aumente su volumen, hace que sea más suave para comerlo, más agradable, pero también significa que acelera su proceso de descomposición. ¿De acuerdo? En la actualidad, contamos también con agentes leudantes químicos. Estamos hablando de la parte física, ¿cierto? ¿Y esto por qué lo quise traer al tema? Bueno, pues en lo personal, durante estos 7 días, aunque sé que no es lo más importante, el hecho en sí de sacar el pan y todo lo que tenga levadura de mis comidas habituales, pues eso en sí es como un recordatorio, es como que, bueno, hagamos algo diferente, ¿cierto? Quiero hacer algo especial y quiero hacerlo como el Señor dijo que se hiciera, ¿ok? Por eso traigo esta parte, para que si usted quiere hacerlo,
entienda que en nuestro tiempo, en nuestro mundo, los agentes leudantes químicos son, por ejemplo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio. eh, estos productos producen gases que hacen que el pan también crezca. Así que, en esencia, debemos entender la levadura como un tipo de corrupción, algo que corrompe, en términos bíblicos, el error mezclado con la verdad. El error mezclado con la verdad. Qué chévere, ¿verdad? Sincretismo. Eso es sincretismo. Es levadura. Es la verdad impregnada por el error. En una mezcla que hace que de pronto se parezca más suave de comer, aparentemente es mucho mejor porque es más gordito, más bonito, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué significa eso? Que lo ha impregnado, lo ha corrompido, tal vez suena feo, pero creo que la forma de conjugar el verbo ahí es esa, corrompido. Lo ha corrompido, lo ha dañado y le ha acelerado su proceso de descomposición. Eso es lo que hace el sincretismo en nosotros. Éxodo 12, 15. Entonces nos dice que, yo lo había leído, no, 12, 16, 2, 3, 12, 15. Durante 7 días tendrás que preparar sin levadura todo el pan que comas. El primer día de la fiesta, quiten de su casa todo rastro de contaminación, de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días de la fiesta quedará excluido de la comunidad de Israel. Recuerden que Israel no son los judíos. Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? Los judíos son apenas 2 de las 12 tribus, que son, en este momento los judíos son tribu de Judá y algunos, la mayoría de la tribu de, de los sacerdotes, ¿cierto? De Leví, la tribu de Leví. El resto, todas las 10 tribus restantes, pues quedaron esparcidas por todo el mundo. Y estamos siendo rescatados, ¿cierto? Junto con muchos, digamos, gentiles que son escogidos por la voluntad de Dios. Dios dio la instrucción de buscar y remover toda levadura que se encuentre en la casa. Antes de iniciar la semana de panes sin levadura, guardar el mandamiento de no comer leudado y retirar de nuestros hogares la levadura no debe ser visto como una acción legalista, sino parte de la celebración. No vamos a perder la salvación por no haber comido panes sin levadura o por haber comido el pan normal, pero hacerlo nos ayudará a ser más obedientes, nos ayudará a ir desarrollando esa obediencia por amor, ¿cierto? Que eso es lo que hacen los ayunos, es someternos a una voluntad, a una búsqueda, a desarrollar en nosotros unas capacidades, unas habilidades de lidiar con la ansiedad y con todo lo que produce el abstenerse de algo que nos gusta, ¿cierto? Eso produce, le da a uno mal genio, nos volvemos irritables, bueno, y eso hay que aprender a manejarlo. Muy bien. De manera que por eso este año decíamos, wow, tremendo. Decidimos tomar el ayuno de 21 días a manera de preparación para entrar a Pascua y resulta que Pascua trae en sí un ayuno de 7 días de pan. Entonces, pues todo este mes ha sido un tiempo de bastante aflicción, ¿cierto? Pero de gran bendición. Antes de la fiesta debemos hacer una limpieza en nuestros hogares, que consiste en identificar y retirar esos elementos que son contaminantes. Y recuerden que cuando dice hogar, pues no se refiere tanto a nuestra casa. Claro que tiene que ver con nuestra casa, porque en este tiempo, si en tu casa, por ejemplo, se escucha algún tipo de música que tiene mensajes que son más estimulantes a una vida de mundo, ¿cierto? Con mensajes muy sensuales, por ejemplo, o muy libertinos, con mensajes que incitan a una vida libertina, ¿cierto? De vicio,
entonces eso hay que sacarlo, eso hay que cerrarlo. Hay que irse apartando de ese tipo de cosas. O si en la casa uno descubre que de alguna manera se ha creado un altar, hemos levantado un altar a algo y tenemos endiosado algo que no es el Señor, pues obviamente eso hay que quitarlo. ¿Ok? El Señor va mostrando, el Señor te va mostrando. Y lo mismo, en este tiempo de panes sin levadura es cuando uno, por esa comunión con el Señor, uno empieza a sentir que hay amistades, hay personas, hay grupos de los que hay que salirse, ¿cierto? Eh, hay lugares donde no debemos volver a ir, porque ahí hay contaminación, ahí hay pecado, ahí hay eh, levadura. Entendemos que el cumplimiento de los mandamientos que se encuentran en la Biblia, específicamente los concernientes a las fiestas solemnes del Señor, son ¿qué? Una sombra y figura de principios espirituales que debemos reconocer. Qué tremendo. Con razón el enemigo ha querido desdibujarlas de la identidad de los cristianos. Si es que precisamente entender y el poder ver en las fiestas solemnes lo que llamamos, nosotros las aprendimos como las santas convocatorias, ¿cierto? Entender que en ellas están, ellas son la sombra y figura de principios espirituales que nosotros debemos reconocer. Y entonces como cristianos muchas veces nosotros decimos, no, es que yo camino, yo ando en los caminos del Señor. Pero cuando vemos, digamos, este tipo de versículos en la palabra de Dios, eh, nos damos cuenta que nosotros estábamos convencidos de que andábamos en la voluntad del Padre, pero no estábamos conscientes de las santas convocatorias. Porque había algo que nos había enseñado y nos tenía convencidos que eso solamente es de los judíos, ¿cierto? Y mire que tan fácil que es romper ese argumento. En alguno de los temas les decía, el mundo tiene 1000 razones para que tú no mires la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos una sola razón para destruirlas todas, Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, pues vamos entendiendo la importancia de esto y también por qué nos lo han tenido tan oculto y porque cada día pues adquieren más fuerza. Todas las demás celebraciones, costumbres, tradiciones van cogiendo más fuerza, porque lo que hace Satanás, el enemigo, es eso. Lo que hace ese cuerno, esa boca que habla grandes blasfemias, es tratar de sacar, ¿cómo se llama? Cortinas de humo para distraer, para que la gente esté embelesada en todo ese tipo de cosas y no puedan ver la verdad. De manera que pues el enemigo es un vendedor de humo, ¿de acuerdo? Sacar la levadura es una costumbre totalmente bíblica para conmemorar esta fiesta. Significa que debemos ser diligentes en buscar y retirar la levadura de nuestras vidas. Aquí ya en esta reflexión estamos viendo que ya no es de nuestra casa, sino está hablando de nuestra vida, porque nosotros somos ese templo. Y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, porque Él es sacerdote del orden de Melquisedec. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, ¿cierto? Entonces hay que buscar y ser diligentes en retirar todo lo que contamina ahí de nuestra vida. El tema principal aquí es la limpieza del pecado. Entonces, ¿de qué se trata panes sin levadura? No se trata solamente de dejar de comer pan. No es un ayuno de harinas. No. Es un proceso de sacar, identificar y sacar el pecado de nuestra vida. Identificar y sacar el pecado. Muchas veces los actos de pecado son la manifestación de unas convicciones erróneas. ¿De acuerdo? Muchas veces los actos de pecado no son otra cosa que la manifestación de un engaño. La manifestación de esa levadura que está escondida. No se manifiesta directamente, pero ella es la que causa
todos esos otros comportamientos. Bueno, Juan 6:33, y yo creo que voy a parar. Vamos a leer Juan 6:33 y termino. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron ellos, sus discípulos, Señor, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo esto donde el mismo Señor Jesucristo nos está hablando de qué es ese pan de vida. Ese pan sin levadura. Jesucristo es el pan sin levadura, ¿cierto? Porque Él precisamente en el sacrificio para el nuevo pacto, en el sacrificio, Él tomó toda la levadura del mundo, o sea, el pecado del mundo, y se lo llevó. Y por eso en Él nosotros podemos tener esa vida. Este pasaje de Juan 6:33 entonces nos habla de que la levadura representada en el pecado y la casa representada en nosotros mismos en sentido espiritual, los creyentes en Jesucristo el Mesías conformamos actualmente la casa de Dios, y pues ahí entendemos que debemos entrar en esa línea del cumplimiento y de las fechas señaladas por el Señor. Voy a dejar hasta aquí, hijitos de Dios. Mañana continuamos nuestro estudio con Hebreos 3:5. Permítanme, yo marco aquí donde quedamos para que mañana entonces continuamos aquí en Hebreos 3:5. Espero que este tema pues les esté generando inquietudes, les esté generando preguntas para que nos acerquemos a la palabra de Dios a buscar respuestas, ¿cierto? Por ahora, pues vamos entendiendo que no son dos fiestas, es una sola y tiene que ver con un proceso de completa purificación, de limpieza. De manera que estos 7 días que apenas estamos comenzando, hoy fue el segundo. ¿De qué se está tratando esto? De mirarnos al espejo para identificar dónde están esa levadura, esas fuentes de pecado que nos toca sacarlas de la casa, nos toca sacarlas del cuerpo. Hoy leí un mensaje que me pareció bonito. Decía, el mejor espejo del hombre son sus palabras, porque nada refleja de una manera tan fiel a las personas como sus palabras. De manera que, me llamó la atención porque en esta semana que estamos buscando levadura, errores, pecado, fuentes de pecado, pues evaluar o revisar, meditar en las palabras, la forma como nosotros decimos las cosas, pues ahí vamos a encontrar fuentes de levadura, ¿cierto? De pronto son palabras orgullosas, de pronto son palabras agresivas, de pronto descubrimos que siempre estamos a la defensiva, porque quizás dentro de nosotros hay un problema de autoestima. Nos sentimos menos que la gente, entonces siempre creemos que nos van a agredir, que nos van a hacer daño, y entonces siempre estamos a la defensiva. ¿Qué hay detrás de eso? Eso es buscar las fuentes de pecado, eso es buscar la levadura. Por eso, hijitos de Dios, pues es un tiempo bien interesante. Y cada vez que, yo lo hago así, cada vez que tengo ganas de comerme un pancito al desayuno, al comenzar el día, entonces me toca comerme la galleta dura, ¿cierto? Insípida. Y digo, bueno, es porque tengo que buscar. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias en este segundo día de este proceso de buscar la levadura en mi vida, de buscar aquello que me ha contaminado,
y sacarlo de una manera consciente. Señor, gracias. Gracias por darnos el entendimiento y que tu Espíritu nos siga fortaleciendo para que este trabajo que hemos comenzado llegue a su fin. Señor, cómo anhelo que en el séptimo día haya podido vencer sobre todas esas dificultades, sobre todo ese pecado que ha formado parte de mi vida quizás durante gran parte de mi existencia. Señor, qué bueno que yo pueda entrar en ese desierto como señal de haber salido de la esclavitud. Qué bueno que yo, cuando pueda valorar mi libertad en Cristo Jesús, tenga el valor suficiente para atravesar ese desierto, no en 40 años como fruto de la necedad, de la dureza del corazón, sino que ese desierto pueda ser atravesado muy rápido, en 7 días quizás, para entrar en esa tierra prometida. Señor, gracias por permitirnos entender tus santas convocatorias como el método que tú dejaste establecido para que no te olvidemos, para que no olvidemos de dónde somos, para dónde vamos y qué debemos hacer. Gracias, Señor, porque en ellas tenemos una carta de navegación y nuestra vida empieza a adquirir identidad y propósito. En Jesucristo nuestro Señor, por supuesto. Para la gloria de tu nombre, Señor, te hemos orado. Amén y amén. Y les deseo que tengan una feliz noche si lo escuchas el tema esta noche. O bueno, si lo escuchas mañana, pues que tengas un hermoso día de reflexión. Señor les bendiga. Bye bye.